15, estrategia para un evangelismo personal, y abran sus Biblias en el segundo libro de Samuel para poder dar esta ilustración, capítulo 5, 17 al 25, segundo libro de Samuel 5. Dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos, ¿qué creen? Volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: enfrente de las balsameras, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. En esta historia vemos dos batallas, mismos ejércitos. David y su ejército, ¿contra quiénes? Los filisteos. La pregunta es: ¿en las dos batallas se usó la misma estrategia? ¿Sí o no? No. Pero eran los mismos con los que iba a pelear David. ¿Pero qué creen? No se usó la misma estrategia. Ahora, la palabra estrategia viene del griego stratus, y stratus la usan los generales en la guerra. Hacen toda una metodología para lograr un objetivo. Los generales no pelean las batallas, ellos hacen la estrategia. En evangelismo, hermanos, no a todos los vamos a evangelizar igual. No. Tenemos nosotros que incluso usar estrategias ¿qué? Diferentes. No es lo mismo la estrategia para evangelizar a un primo, a una prima, a un amigo, a un vecino. Son estrategias diferentes. Entonces nosotros, como si vamos a evangelizar, tenemos que aprender a hacer estrategias de evangelismo personal. La pregunta es: ¿por qué tener una estrategia? Bueno, quiero decirles, hermanos, que tenemos que darnos cuenta que no hay compromiso. ¿En dónde? No hay compromiso de la iglesia. De verdad, las iglesias pareciera que no estuvieran comprometidas. Y luego también hay planes sin considerar los dones de la iglesia. Tenemos nosotros, cuando el departamento de evangelismo, la directiva de evangelismo, quiere hacer un plan de trabajo, tenemos nosotros que involucrar a todos en el trabajo de evangelismo. Pero tenemos que involucrarlos de acuerdo a sus ¿qué? A sus dones. Porque hay gente que tiene el don de servicio y hay que ocuparlos en el don de servicio. Mire, la gente que tiene el don de servicio son hermanos que, como les gusta poner la camioneta, poner las despensas, están apoyando, son hermanos un tanto inquisitivos, sobre todo aquellos que traen personas nuevas. Las personas que traen personas nuevas quisieran que todos los hermanos saludaran a su invitado, ¿sí o no? Y quisiera que todo estuviera bien, que el sonido no fallara, que el de la música llegara temprano, que no estuviera afinando a la mera hora, que todo estuviera en orden, ¿cierto o no? Sí. Entonces, fíjese, hermanos, que todos colaboramos para un evangelismo. Si hoy en la tarde tenemos personas nuevas, si alguien de ustedes va a traer personas nuevas, quisieran que todo el culto estuviera ¿cómo, hermanos? Perfecto. Que los baños estuvieran ¿qué? ¿Sucios o limpios?
Que si se va a dar algún aperitivo, un agua fresca, unas galletitas, que hubiera quien a los invitados se les diera que un distintivo, que se les atendiera, que se les dijera: aquí están los sanitarios, que aquí está mi Biblia, aquí está el cuadernillo de los cantos. Es decir, fíjense que todo mundo colabora para un evangelismo, ¿cierto? Todos. Y eso es lo que tenemos que aprender, en hacer equipo. ¿Por qué tenemos problemas con respecto a esto? Porque se deja el trabajo a quien tiene el don. Y decimos: no, pues que como Elías, de nuestro evangelista estrella aquí en Belisario, pues hermano Elías, pues aquí que le traigo a otro, fíjese. Y el hermano Elías pues tiene que la cita del lunes en las 5 con una persona, que el martes tiene otra, y todavía le cargamos a Elías. Estoy dando un ejemplo, ¿eh? Entonces ya sabemos quiénes son los evangelistas y les cargamos. Entonces aquí es bien interesante no dejarle el trabajo a quien tiene solamente el don. Y también tenemos que trabajar con discipulado. Miren, hay una serie de cuadernillos amarillos que los pueden adquirir en La Verdad Presente, que es un cuadernillo discipulado. La iglesia local tiene que tener su grupo de discipulado. Ejemplo: ¿va a haber bautismos para esta congregación? ¿Tienen planeados? ¿Cuántos se van a bautizar? 5 hasta el momento. 5. Esos 5, yo en la iglesia, la última iglesia que pastoreé, porque desde que tomé este trabajo de departamento de evangelización, dejé de pastorear, por lógica, estoy cada fin de semana afuera. Pero cuando yo hice mi trabajo de evangelismo, hice un cuadernillo especial para que en 2 lecciones los lleve al bautismo. Y en cada lección empiezan con la primera lección, les hablo de la divinidad de Dios el Padre. Y termina una lección de Dios el Padre, y como compromiso le digo: empiece usted a dejar sus imágenes. Porque usted reconoce al Dios vivo, que es espíritu, empiezan a firmar compromisos, empiezan a dejar sus imágenes. En cada lección debe haber un compromiso, y los lleva al bautismo. Pero cuando se bautizan, entran a un discipulado, porque entonces resultan que van a ser como yo, que me bauticé y me convertí en banquero. Y luego tenemos muchos hermanos bautizados, pero que son banqueros. Y las estadísticas dicen que en las iglesias el 20% trabaja con el pastor y el otro 80% está de vacaciones. Y les voy a poner un ejemplo. Las directivas que apoyan al pastor es el 20% de la iglesia. Y las directivas, al siguiente año, el pastor batalla para formar nuevas directivas, porque ahora, si mi hermano era el director de varones, ahora lo voy a nombrar el director de jóvenes. Y nada más cambiamos de lugar. Porque el otro 80%, ¿qué creen, hermanos? Como no está discipulado, no está, ¿qué cosa? Comprometido. Entonces tenemos nosotros que tener un trabajo de discipulado. Y esta parte es una parte que se tiene que trabajar como una estrategia. Bueno, ¿por qué tener una estrategia? Porque todo creyente debe de servir con su don. Don de presidir, don de servir. Hermanos, en una ocasión yo pastoreaba una iglesia, tardé como pastor como 10 años con ella, y me encontré una muchachita en la iglesia, recién bautizada, que descubrí en ella que tenía don de sanidad. Y yo le dije: hija, cuando yo vaya a orar por los enfermos, usted se viene a orar conmigo, yo voy a ungir, pero yo tengo que entender que yo tengo un don diferente al de ella. Nosotros, hermanos, hemos sido tan petulantes que no creemos a veces en los dones del Espíritu Santo. De veras. Somos una iglesia que tenemos temor. Es que no queremos que nos consideren carismáticos. El carisma fue una virtud de la iglesia primitiva. Pregunto, hermanos, ¿hay dones en la carta a los romanos, en la carta a los corintios, que son actuales? ¿Todos? ¿Sí o no? Sí, sí, mis hermanos. Pero nosotros asumimos que no queremos parecernos a pentecostales o esto, y caemos en un error que de verdad yo no creo. Yo creo lo que dice la palabra de Dios y es fiel y verdadera. Esta niña, le dije: hija, ese muchacho no le conviene, hermana.
la va a sacar de la iglesia. Los dones se pierden. Los recoge el Señor. El Espíritu Santo está allí con nosotros, nos acompaña. Nosotros lo arrinconamos al Espíritu Santo, pero Él está ahí con nosotros, nos lo dio el Señor. Y esta muchachita, hermanos, con muchas lágrimas en mis ojos, se casó con ese muchacho que era policía. Hoy está divorciada y va a la iglesia. Tiene 2 niñas. Y se sienta en la última banca de la iglesia, a la congregación de la iglesia de Dios Séptimo Día en Acapulco. Se sienta en la última banca y es una niña deprimida, que sufre depresión, tiene una familia destrozada, un matrimonio destrozado y un don inoperante. La última vez que fue a su congregación ya no la vi. No sé si vaya o ya no vaya. Pero sabe que Dios nos da dones, hermanos, y nosotros no podemos irlos a esconder, porque va a llegar el que los repartió y dice: a ver, vamos a hacer cuentas, vénganse, vamos a ver qué hicieron, porque si tú no los trabajaste, entonces le voy a dar a que sí trabajó, le voy a dar más. Y a veces, hermanos, tenemos que entender que en lo poquito que sean fieles, en lo mucho nos va a poner el Señor. Tenemos que trabajar los dones. Por eso aquí es bien importante, me parece que en el cuadernillo del seminario 2013 viene cómo calificar dones en la iglesia. Viene un cuestionario, no sé si asistieron a ese seminario que dimos, donde viene ese cuestionario de saber qué don tengo yo, qué don tengo. Y entonces trabajar en base a dones. Y no sé si viene también en el de cuaderno de discipulado. También viene ahí, en el discipulado. Y usted tiene que aprender a distinguir su don. Y el pastor tiene que trabajar con la iglesia en base a dones y ministerios. Porque eso es lo bíblico, hermanos. Trabajar en dones y ministerios. No podemos ser iglesias frías, hermanos, o tibias. Tenemos que ser ardientes en espíritu. Y entonces tenemos que trabajar en base a los dones. La iglesia debe dirigir sus actividades hacia las necesidades del no creyente. Es decir, nuestras actividades deben ser apuntar hacia afuera. Pero casi todos nuestros planes y programas de la iglesia, ¿a dónde creen que apuntan, hermanos? Adentro. Aquí comulgamos bien bonito. Mucha comunión, mucha edificación, poca evangelización, poquísima evangelización, porque no apuntamos hacia afuera. Y no digo que no lo hagamos, está bien que lo hagamos, está bien que comulguemos, que nos llevemos bien, que comamos, que etcétera, que estudiemos, que tengamos grupos de estudio, etcétera. Está bien, hermanos. Pero algo que nos está fallando como iglesia, hablo general de la iglesia de Dios en el país, que no estamos apuntando hacia los creyentes. Y quiero decirles que el método que mayor resultado da es el personal. Y voy a poner un ejemplo aquí. Levántenme la mano los hermanos que se han convertido porque pasaron por la calle, escucharon un himno, un canto y entraron y se quedaron. Levántenme la mano. Uno. Yo este ejercicio lo acabo de hacer hace 8 días y así me fue casi. Ahora les voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes están aquí porque son producto de un papá, de un amigo, de un familiar, de un conocido que los evangelizó? Levanten la mano. ¿Sabe qué? La mayoría. Quiere decir entonces que hay que pegarle donde está la mayoría, al evangelismo ¿qué? Personal. Porque nosotros escribimos para el periódico Novedades, allá en Acapulco. Cada semana escribimos un tema evangelístico. Y una persona del periódico escribimos durante no sé si unos 5 años o más.
Y de esos 5 años, ¿saben cuántos se evangelizaron por el periódico? Solamente Jovita Andrade fue la única. Porque ahí poníamos el teléfono. Y habló a la casa. Y mi esposa quedó mal como 2 veces. Porque no pudo ir. Porque el niño se le enfermó por lo que sea. Y Jovita le hablaba. Oiga, yo cada 8 días leo el mensaje que ponen aquí de la iglesia de Dios. Y hasta que fuimos a visitarla y se bautizó Jovita. Y dejamos de pagar el mensaje en el periódico. Salía muy caro. Las campañas salen caras. Las campañas de evangelismo. Rentan audio, lo hacen en un parque, consiguen predicadores, le meten mucha lana. ¿Y qué creen, hermanos? Pocos resultados. Entonces la clave es evangelismo, ¿qué? Personal. Y entonces esta es la parte en que tenemos que trabajar. Principios entonces para un evangelismo personal. Nosotros que tenemos que trabajar con usar redes naturales, animar a nuevos creyentes a testificar, apuntarse a los influyentes, considerar las barreras culturales y sociales y buscar un terreno común. Estos son todos los temas que vamos a tratar en evangelismo personal. Vamos a ver el primero, usar redes naturales. ¿Cómo podemos aprender para usar redes naturales? Tenemos nosotros que darnos cuenta que cada persona tiene una red natural. Cada uno de nosotros tiene sus amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo y otros con que tiene un contacto regular. Entonces, el contacto regular de día, semana o mes. Día, semana o mes. Por ejemplo, yo ya tengo a mis familiares que no son evangélicos, que no están en Cristo, que no están en la iglesia, ya los he detectado. Pero yo tengo algunas personas que regularmente los veo. A veces cada mes o cada 3 meses. Pero yo, por ejemplo, me corto el pelo cada 15 días. Y primero mi esposa me llevaba a que me cortara el pelo con unas hermanas de la iglesia. Y después me dijo, no, ahora vamos a ir con tal, porque corta mejor, que sabe qué. Pero esa que corta mejor, ¿qué creen? No es de la iglesia. Entonces, si yo tengo cada 15 días contacto con ella, ¿qué creen, hermanos? Que yo la tengo como mi blanco. Pero ¿qué creen? Mi mecánico también. El que ve el carro de mi esposa y el que ve mi carro. El que me le hace la afinación. Y el que a veces me paso alguna hora ahí esperando el carro y ahí puedo estar compartiendo el mensaje. Fíjense que es lo que queremos trabajar el día de hoy. Las conversiones viajan a través de estas redes y es como la electricidad del evangelio, porque sigue el rumbo de menor resistencia. Entonces vamos a trabajar con redes naturales. Ejemplos de redes naturales que fueron usadas. Por ejemplo, ahí en su cuadernillo vienen los espacios en blanco. En Mateo 9, del 9 al 10, es la red de los publicanos. Un publicano invitó a todos sus compañeros de trabajo, que eran ¿qué cosa? Publicanos. En Juan capítulo 1, 40 al 41, agarra a Andrés y pasa toda una noche con Jesús. Porque Juan el Bautista le dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrés lo siguió. Dejó a Juan y siguió a Jesús. Y luego se encontró a su hermano de papá y mamá llamado Simón. Y le dije, Simón, encontramos al Mesías. ¿Cuál es la red natural? Su familiar. Andrés evangelizó ¿a quién? A su hermano llamado Simón. Y se lo presentó a Jesús. Y Jesús cuando lo vio le dijo, Simón, hijo de Jonás, ahora te vas a llamar Cefas. Y ahí le cambió de nombre. Juan capítulo 1, 40, 41. En Juan capítulo 4, 28 al 30, Jesús evangeliza a la samaritana y la samaritana corriendo va al pueblo a predicarle a quienes, a toda la red de conocidos de la ciudad. En Lucas capítulo 8, versículo 39, la red es su familia. Le dijo el endemoniado gadareno, yo te quiero seguir. Y le dijo Jesús, no me vas a seguir. Vete a tu casa y cuenta a los tuyos las grandes cosas que Dios ha hecho ¿qué? Contigo. En Hechos capítulo 1, 14, red de mujeres con mujeres. En el aposento alto están en espera de que se venga el Espíritu Santo y empiece la explosión de la iglesia. Mujeres están también en el aposento alto, dice ahí Hechos de los Apóstoles 1:14, mujeres con mujeres. Yo le digo, podemos nosotros
tener redes con mujeres. Mujeres teniendo reuniones de café con mujeres, compartiéndoles el evangelio. Mujeres, madres solteras de la iglesia convertidas, trabajando con madres solteras del mundo, compartiéndoles el evangelio. Mujeres con mujeres. Buscar redes naturales. Hechos 16:31, el carcelero de Filipos, la red fue su casa. ¿Qué tenemos que hacer con los nuevos convertidos? Los nuevos convertidos, tenemos que animarlos a los nuevos convertidos a testificar. ¿Saben por qué? Porque si él se convirtió ayer o hoy, su fe es fresca. ¿Qué hubiera pasado si la samaritana predica dentro de 2 años? ¿Hubiera tenido esa misma emoción? ¿Hubiera tenido ese mismo efecto? ¿Hubiera tenido los mismos resultados? Pues no. Porque ella inmediatamente que aceptó al Señor, inmediatamente fue a predicar. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? Que llegamos a la iglesia y muchos de nosotros cortamos de tajo con el mundo. Y les voy a explicar. Cuando yo era, que mis papás se convirtieron a la iglesia, pues yo iba con mis primos y con mi abuelita, y de repente mis papás ya no me dejaron ir con los primos. Y yo le digo, mamá, ¿por qué íbamos con los primos y ahora ya no? Me dijo, no son de la iglesia. Capaz que te dan chicharrón en salsa verde, o te dan de comer camarones. Ya ves como tus tíos comen muchos mariscos. Y yo decía, pero nosotros también comíamos, ¿y ahora por qué no? Pues cosas que yo no entendía, Pero resulta que nos separaron de la familia y nos convertimos en iglesieros. Toda la semana nuestras actividades son con la iglesia. Y Jesucristo, sus actividades eran con las prostitutas, con los publicanos. Era la crítica que tenía Jesús. Jesucristo, su convivencia era con puros ¿qué? Pecadores. Y ahora nosotros no queremos convivir con los pecadores. ¿Nos pasa o no nos pasa, hermanos? Sí nos pasa. Entonces tenemos nosotros que ahí están nuestras familias, ahí están nuestros amigos, ahí está la gente que no está convertida a Cristo, y aquí estamos brillando todos de luz, pero las tinieblas están allá. Y tenemos que apuntar ¿hacia dónde? Hacia afuera. Entonces, este es el trabajo de que tienen amigos no creyentes, y las estadísticas dicen que si los nuevos creyentes predicaran el evangelio a sus amigos más cercanos, en los primeros 2 años, un gran porcentaje se convertiría. ¿Saben quiénes son los que llevan más gente a la iglesia? Los recién convertidos, los nuevos. Entonces, yo como pastor tengo que animar a mis recién bautizados a que empiecen a testificar. Los bautizamos el próximo domingo, al siguiente empiezan su trabajo de discipulado, pero en menos de 2-3 semanas empiecen a testificar. Su fe es fresca. Entonces hay que trabajar esa parte, porque un nuevo creyente es un testigo poderoso, y lo pueden hacer en los grupos familiares o en las reuniones. Tercero, tenemos que apuntar a los influyentes. Por ejemplo, en un hogar, ¿quién es el influyente? ¿Quién es el influyente? Ok, si yo convierto al papá, ¿creen que venga la mamá y los hijos a la iglesia? Óigame. Entonces no hay que pegarle a los hijos, ni hay que pegarle a la esposa. Hay que pegarle al influyente, a la cabeza. Y por eso tenemos nosotros más mujeres que varones en las iglesias, porque la mayoría no estamos pegándole a los influyentes. Y vamos a ver este ejercicio. En cada grupo hay personas que ejercen influencia. Cuando estas personas se ganan para Cristo, los que le siguen van a seguirle. Y un influyente puede ser una persona, un comisario municipal, un profesor de escuela. ¿Puede ser influyente? Exacto. ¿Creen que un médico es influyente? Sí. La persona que dirige ¿cómo se llama? La manzana, no sé, jefe de manzana, ¿es un influyente? Sí. Entonces, fíjense a dónde tenemos que apuntar con el evangelio. ¿Hacia los qué? Influyentes.
La estrategia del apóstol Pablo para plantar iglesias fue enseñar en las sinagogas o en reuniones masivas, pero luego buscar a la casa del influyente. Y ponen ahí, voy a poner 3 ejemplos. En Filipos, ¿quién era la influyente? La comerciante de púrpura. ¿Quién era? Lidia. En el caso, por ejemplo, de Hechos 17:1-9, en Tesalónica, era Jasón. Jasón, fíjese, era tan influyente que cuando agarraron presos al apóstol con su compañero, fue, ¿y qué cosa? Fue a pagar la multa, ¿sí o no? Era influyente, tenía pesos, tenía lana. En el caso de, por ejemplo, de Corinto, cuando Pablo llega a vivir a casa de Priscila y Aquila, se va a predicar a la sinagoga, pero luego Pablo detecta al principal de la sinagoga, y el principal de la sinagoga, ¡pum!, ¿qué cree? ¿Quiénes lo iban a seguir? Los demás. Entonces, hermanos, tenemos que tener una estrategia para pegarle ¿a quiénes? Al influyente. Llegamos a una casa donde es que se ejercía como el patriarcado. Ahí estaba el abuelito. No, la abuelita, perdón. La abuelita. Y esa abuelita tenía a los nietos y a los hijos aquí en la mano. Y yo les dije, hermanos, a la que hay que convertir primero es a la abuelita. Ella es la influyente. Para